Hermanos queridos, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué estamos celebrando? Es un misterio que estaba escondido desde la eternidad en Dios. Un misterio que nunca se había dado a conocer ni siquiera a los ángeles. No me voy a detener mucho en eso porque ya volveré sobre ese tema. Los ángeles, como dice el apóstol Pedro, aprenden de lo que nosotros predicamos y publicamos y hablamos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. La Biblia no se puede quebrantar, la palabra de Dios es inquebrantable, y ellos son siervos, incluido el mismo Satanás, fueron creados para servicio a favor de los que habrían de heredar la salvación, o sea, de los hijos engendrados de Dios el Padre. Los ángeles fueron hijos de Dios creados por Dios. Dios habló y existieron, como lo dice la palabra. A nosotros Dios nos engendra con su Espíritu, de tal manera que Jesucristo es nuestro hermano mayor y es el primogénito entre muchos hermanos, de manera que somos hijos del mismo Padre que engendró a Jesucristo. Tenemos una categoría que no la merecemos, pero que Dios la planeó desde antes del principio de los siglos. Está escrito en varias partes. Dios prometió vida eterna. El único que se puede llamar eterno en toda la Biblia y en todo el universo es únicamente Dios el Padre y Jesucristo. Son los únicos que siempre han existido. Algo que se escapa a nuestra capacidad mental de seres físicos. Alguien que jamás tuvo un principio y que jamás tendrá un fin. Eso es el eterno. Y Dios prometió vida eterna antes del principio de los siglos. Los siglos empezaron a contar cuando Dios creó los planetas y creó los satélites que giran alrededor de los planetas y los soles y el sol de nuestra galaxia que giran alrededor de él, en el sistema planetario del sistema solar. ¿Cómo se mide el tiempo? Se mide la luna, marca los tiempos, marca los meses. Los días marcan las horas. Y cuando la Tierra gira alrededor del Sol, a la vuelta del año, como dice la Biblia, indicando claramente que había un circuito que la Tierra tenía que dar, se cumplen los años. Y antes de que hubiera planetas, antes de que hubiera estrellas, antes de la creación material del universo, Dios había prometido vida eterna. Y Jesucristo se había ofrecido también desde antes de la fundación del mundo. Si el género humano falla, yo me hago responsable y yo lo rescato. Yo me hago una ofrenda, como lo explicó mi querido hermano Augusto. Me alegro tanto cuando uno ve fructificar el pueblo de Dios. Augusto y yo nos conocimos hace muchos años, cuando andábamos en busca de la verdad, de una verdadera razón por la cual estábamos en este mundo. Yo era profesor en la Universidad de Caldas, en Manizales, y él era estudiante de veterinaria. Y entraron en huelga los estudiantes de la universidad y yo me fui a vivir a un lugar retirado en la montaña para tener tiempo de leer, orar y buscar a Dios. Y Augusto se venía conmigo y otros amigos. Y ahí vivió también Gabriel, que está aquí presente, y Mari. Y nos levantábamos muy de mañana y nos bañamos con agua fría, que yo les dije en el sermón que no se quejaran si no había agua caliente. Pues a mí me tocó no quejarme esta mañana porque me levanté a las 6 de la mañana y no había agua caliente, mis queridos hermanos. Menos mal que estábamos acostumbrados a bañarnos con agua verdaderamente helada que bajaba de las altas montañas en aquella finca donde vivimos Augusto y yo, y buscábamos a Dios y leíamos la Biblia y nos íbamos, trabajábamos, sembramos trigo, trabajamos duro, pero nos sentábamos también a ver los atardeceres y a meditar en las maravillas de Dios. Y yo sé que eso ha influido en la profundidad de sus pensamientos y de su mensaje, que me fascinó verdaderamente cómo lo presentó y me llena de alegría de ver uno cómo crece y fructifica el pueblo de Dios. En que produzcáis mucho fruto, en eso será glorificado vuestro Padre Celestial. Dios añora vernos cómo Él puede trabajar por medio de nosotros y producir ese fruto. Eso depende de una disciplina diaria de negarse a sí mismo y dejar que sea Cristo el que se manifieste y no nuestra humana naturaleza y nuestros instintos primarios que entorpecen el flujo de los ríos de agua viva que deben surgir de cada uno de nosotros.
Y yo espero que en esta fiesta todos hagamos un esfuerzo especial para hacer morir todo lo que sean enemistades, divergencias, disgustos, y tener la magnanimidad de saber que Cristo murió por nosotros sin haber jamás cometido una falta y se llevó el pecado de nosotros encima de Él. ¿Cuánto más nosotros? Y es una condición para ser perdonados. Debemos perdonar y buscar la paz. Como dijo el apóstol Pablo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad y la obediencia celosa, amorosa a esos mandamientos de Dios. Y la paz, seguir la paz, lo que el mundo no conoce. Jamás ha conocido desde Adán y Eva. El mundo no ha conocido el camino de la paz y nosotros lo conocemos. Y va a haber un sermón sobre ese tema. Algunos de ustedes ya lo habrán oído, pero tenemos muchos hermanos que han venido por primera vez y que queremos también compartir con ellos las maravillas que Dios nos ha revelado en su iglesia. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí es donde estamos sin merecerlo. No podemos jactarnos, hermanos, pero debemos estar profundamente agradecidos de este privilegio. Entonces, ¿por qué estamos aquí reunidos? Veamos la frase que con frecuencia leemos en Éxodo capítulo 31 y versículo 12, donde Dios nos da una de las señales. Jesucristo mismo, que era el Verbo. Recuerden que antes que el pueblo jamás ha escuchado la voz de Dios, jamás escuchó la voz de Dios. Lo que ellos escucharon fue la voz de Dios, el Verbo. A Él sí lo escucharon desde el monte Sinaí, y siempre que se dirigió con ellos fue Él el que habló, no el Padre. Y aquí Él nos habla en el capítulo 31 del libro del Éxodo. Espero que se dirijan ahí, mis queridos hermanos, al versículo 12. Habló además el Eterno. Recuerden que Jehová es el Eterno y Jesucristo comparte ese título con Dios el Padre. Y hay muchas pruebas para demostrarlo. Ambos son eternos. Jesucristo no fue creado, fue engendrado como ser humano, pero antes había existido desde siempre el Verbo y Dios. Vivían juntos y ambos son eternos. Y hay muchas formas de explicarlo. Les doy una, por ejemplo, en Salmo 110 dice: dijo el Eterno a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién es el Eterno ahí? Dios el Padre. ¿Dónde se sentó Jesucristo después de triunfar y habernos redimido a todos nosotros con su sacrificio? A la diestra del Padre. Entonces ahí el Eterno, en el Salmo 110, es Dios el Padre el que está hablando. Y sin embargo, cuando ustedes leen otras escrituras, por ejemplo en el Salmo, dejando que la Biblia siempre se interprete a sí misma, y la Biblia no, la palabra de Dios no puede ser quebrantada, en el capítulo 48, versículo, veámoslo, 46, en el capítulo 46 de Isaías, hermanos, y veamos cómo Jesucristo es también el Eterno. A ver si recuerdo esa escritura, perdón. Isaías 44, 6, perdón, hermanos. Isaías 44, 6, vean lo que dice aquí: el que habla, el que habló con Israel, el que habló con Moisés, el que se convirtió en Jesucristo, pero era el Verbo. Así dice el Eterno, aquí es Jehová. ¿Quién es este? El Rey de Israel. ¿Quién es el Rey de Israel? ¿Qué pusieron sobre la cruz de Jesucristo, la causa de su muerte? Este es Jesucristo, el Rey de los judíos, Jesús de Nazaret, y es el Rey de Israel. Y su Redentor. ¿Quién es el Redentor? ¿Quién vino a morir? Como lo explicó muy bien, fue Jesucristo el que se ofreció como un cordero. Dice, entonces, ¿de quién estamos hablando aquí? Así dice Jehová, o sea, Yahvé, o sea, el Eterno, Rey de Israel, y su Redentor, el Eterno de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces hay gente que dice, eso es prueba de que hay un solo ser en la divinidad, y no se acuerdan que Jesucristo dijo, el Padre y yo somos uno, y son dos, pero son uno. Lo mismo que Él quiere que seamos nosotros unos con otros, y con Jesucristo y con el Padre. Ese es el destino final nuestro, hermanos. Ser uno con Dios mismo, y reinar con Él no solo sobre la tierra, sino sobre el universo entero. Eso es nuestro gran destino. Entonces ahí ven ustedes una prueba. Y hay otra muy poderosa, dice que dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Vamos a identificarlo un poco más para que ustedes, esto es un estudio fascinante, pero ya que se me ocurre aquí,
es muy bueno que ustedes lo tengan en cuenta, de que ambos son Yahvé, ambos tienen ese nombre. Cuando Moisés habló en la zarza con Dios, le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre si los israelitas me preguntan? Y él le dijo, diles, yo soy el que soy, o sea, Yahvé, el que siempre ha sido, el que siempre vive. Dile a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. O sea que ahí el que hablaba era Jesucristo y se está identificando con Yahvé. O sea que ambos son eternos. Y el uno se convirtió en el padre del otro. Antes que eran amigos. Compartían la eternidad. Por eso la amistad es algo tan hermoso y tan importante. Es la relación más antigua del universo, hermanos. Ahora son padre e hijo, pero siguen siendo amigos. Porque el amigo sabe y Dios le revela sus cosas a los amigos. Y Abraham fue amigo de Dios y nosotros somos invitados a ser amigos de Dios y hacemos lo que a Él le place. Veamos el capítulo 2 de Apocalipsis y veamos esto comparado con lo que acaban de ver ustedes en Isaías y compárenlo para que vean ustedes que la Biblia es la que habla, no soy yo, mis queridos hermanos. Dice en el capítulo 2, versículo 8 del libro de el Apocalipsis, mis queridos hermanos, y lo vamos a comparar. Ya es muy importante tener esto en cuenta porque hay por ahí un grupo de cuyo nombre no quiero acordarme, que dice que Jesucristo es un ser creado, que Jesucristo, que el Mesías fue el ángel Miguel, y que niegan la existencia de Cristo y cambian el texto bíblico para ocultar que Jesucristo es Dios. Y si Jesucristo no es Dios, no tenemos redentor. Él le dijo a los fariseos, si no creéis que yo soy el eterno, moriréis en vuestros pecados. El único que podía pagar por los pecados del mundo entero fue el mismo que nos hizo, por medio del cual Dios el Padre nos creó, fue por medio del Verbo, de Jesucristo. Luego Él es el único cuya sangre puede pagar por todos. Miguel era un ser creado, era un ángel, ni siquiera pertenece a la divinidad. Nosotros pertenecemos a la divinidad, hemos sido partícipes de la naturaleza divina. Los ángeles son del reino angélico. Nosotros vamos a pertenecer a ese nivel superior de Dios nuestro Padre. Y es lo que esa es la esencia del Evangelio, hermanos, que el mundo no conoce y no entiende. Pero hay mucho de qué hablar. Pero veamos el capítulo 2, versículo 8 de Apocalipsis. Mire lo que dice aquí, porque Jesucristo es el que está hablando al apóstol Juan y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Oigan esto, ¿qué vimos en 44? En el capítulo 44, así dice el eterno Dios de Israel, 44:6, y su redentor, el eterno de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Ahí está en Isaías, miren eso. Y dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, el primero y el postrero, luego Dios murió. Jesucristo era Dios y murió. Y gracias a su muerte nosotros ahora heredamos vida eterna, porque el Padre lo resucitó después de que cumplió por no haber nunca pecado. Su sacrificio valía por todos, que también lo explicó hermosamente Augusto. Entonces volvamos al libro del Éxodo, hermanos, y veamos la razón por la cual estamos aquí y por qué es necesario guardar estas fiestas. ¿Por qué es necesario? Es lo que vamos a estudiar hoy, mis queridos hermanos, porque es indispensable y todo ser humano que vaya a heredar vida eterna tendrá que guardar estas fiestas. Ahora, únicamente los primogénitos, únicamente los que hemos tenido el privilegio de ser llamados sin merecerlo. Dios el Padre nos escogió, no por obras nuestras, para que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede decir, bueno, es que yo me he portado tan bien, he sido muy buen hijo y tal, por eso Dios me llamó. Hermanos, todos hemos pecado y estamos condenados a muerte. Y delante de Dios nadie se puede jactar. Dios es perfecto y Él aborrece la soberbia, hermanos. Si Jesucristo mismo no se jactó, ¿qué diremos nosotros? Y lo que Él decía era verdad. Capítulo 31 del libro del Éxodo, hermanos, una vez más. Dice así en el versículo 12, 31:12. Habló además el Eterno a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, y nosotros ahora somos Israel, el Israel de Dios.
Recuerde que Dios arrancó las ramas del olivo original o del olivo doméstico que era Israel, lo comparó Dios, y como vino a los suyos, el Redentor, y los suyos no lo recibieron, entonces, ¿qué les dijo Jesucristo a los fariseos? El reino de los cielos será quitado de vosotros y dado a otro pueblo que produzca los frutos de él, no que todos hayan sido eliminados, porque los discípulos de Jesucristo eran todos judíos o benjaminitas. El apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín, que da un remanente de ese árbol, de ese olivo, pero las ramas incrédulas Dios las arrancó y tomó a ramas del olivo silvestre que somos nosotros y nos injerta y nos convierte ahí parte del Israel de Dios representado en ese árbol del olivo, mis queridos hermanos, como ramas injertadas, y que somos entonces conocidos por Dios como el Israel de Dios. Y luego todo Israel será salvo. Por eso les dijo, muchos primeros serán postreros. Los fariseos creían que los primeros que iban a entrar al reino de los cielos, y resulta que van a entrar de últimos. Van a entrar, primero Dios llama a mucha gente, completa el número que él necesita de primogénitos, y cuando Jesucristo regrese, le abre la puerta a todo Israel, a los que lo rechazaron, para que ellos también hereden vida eterna, pero ya habrán perdido el derecho de la primogenitura. Lo habrán perdido y habrá sido dado a nosotros las primicias que Dios llamó para tomar el lugar de ellos, mis queridos hermanos. Entonces, sigamos en el capítulo 31, versículo 12. Habló el Eterno a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, que ahora, ustedes bien lo saben, se los demuestro todo. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a los Gálatas, que eran gentiles, que no eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, descendientes físicos, pero una vez que Dios el Padre, como dice, los que son hijos de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Ustedes recuerdan, Jesucristo les dijo, no os vayáis de la ciudad hasta que recibáis la promesa del Padre. La promesa es el Espíritu Santo. Miren ustedes la sabiduría de Dios. Abraham era figura de Dios el Padre. Abraham es el padre de la fe, pero Abraham ofreció a su hijo, aunque no lo tuvo que sacrificar, pero estaba dispuesto a hacerlo, porque él sabía que Dios se lo iba a regresar, se lo iba a devolver, porque Dios le había prometido que le daría descendencia en él, y Abraham sabía que Dios no podía mentir, pero estaba dispuesto a ofrecerlo. Entonces, Dios el Padre ofreció a su propio hijo, y ahora, el que acepta el sacrificio de Cristo, y lo sigue, se niega a sí mismo, toma su cruz y lo sigue, se convierte en un hijo de Abraham, porque Abraham no era más que figura del Padre. Si el Padre lo engendra y nos engendra a nosotros, ¿cuánto más somos hijos de la promesa y somos parte de Abraham, Isaac y Jacob? Vamos a ver muchas escrituras que vamos a ser contados también como la casa de David, hermano. Es grande el privilegio que Dios nos ofrece. Entonces veamos en Gálatas, donde el apóstol Pablo le está hablando a personas que llegaron del mundo gentil, que no eran descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob, pero que Dios había engendrado, Dios el Padre. Y como dice el capítulo 9 de Romanos, los que son hijos de la promesa, o sea, los que son engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la promesa, y es la simiente de la vida eterna que Dios prometió antes del principio de los siglos, y a quien Dios le da esa simiente, lo convierte. Como dice Romanos, no todos los que descienden de Israel son israelitas, pero los que son hijos de la promesa, los que son engendrados por Dios el Padre, son contados como descendientes. Hermano, es muy importante entender los privilegios que Dios nos ha dado, sin merecerlos de ninguna clase. Pero miren cómo Dios se dirige aquí, por medio del apóstol Pablo, en el capítulo 6 de Gálatas, y le está hablando, como les digo, a un pueblo que no eran descendientes de los israelitas físicos. Y como les dice aquí, 6:16 de Gálatas, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El Israel de Dios son los que, remanente del olivo primero, del olivo de Israel, los que recibieron a Jesucristo, los que se han arrepentido, y a ellos se agregan los que Dios ha llamado de todos los pueblos y naciones
para convertirlos en sus primeros frutos. Y Dios le había dicho, ¿cierto? La Biblia por todos lados. Cuando Dios mandó a Moisés a hablar con Faraón, le dijo, dile a Faraón, Israel, eso está en Éxodo capítulo 4, Israel es mi primogénito. Y fíjense que Israel fue la última nación que apareció sobre la faz de la tierra, prácticamente la última, tal vez hubo otras, pero yo creo que Israel fue la última. Y Dios la llama primogénito, porque Dios puede convertir el primogénito a que Él quiere, mis queridos hermanos. Y lo llamó, Israel es mi primogénito, y hoy día se aplica a nosotros. Somos el Israel de Dios y somos los primogénitos. Volvamos al capítulo 31 del Éxodo, mis queridos hermanos, una vez más. Como les digo, aquí cada palabrita se va por todos lados y ustedes ven que todo queda perfectamente armonizado por la palabra de Dios. A la ley y al testimonio. Ustedes saben muy bien eso. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y es lo que nosotros debemos aprender a hacer, dejar que Dios mismo nos hable, sabiendo discernir su palabra. Capítulo 31, versículo 12, habló además el Eterno a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel. Ya está explicado eso, se refiere a nosotros, hoy. Diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis sábados. Mis sábados. ¿Saben qué? Sábados semanales, ¿cuántos hay en el año? Como 52 sábados semanales. Pero Dios también llama sábados, los sábados anuales, que son los que marcan el orden del plan de Dios y nos explican la razón por la cual para uno ser salvo tiene que haberlos guardado fielmente. Jesucristo vino a darnos ejemplo y Él guardó todas las fiestas. Todas las fiestas las guardó y subió a Jerusalén a guardar la fiesta de los tabernáculos. Y cuando regrese, como el señor Weston lo explicó anoche, en Zacarías capítulo 14, todas las naciones tendrán que subir a guardar la fiesta de los tabernáculos. Mírenlo una vez más, como les digo aquí, quién sabe si van a poner a almorzar a las 12:30, hermanos, pero ustedes van a... Menos mal que tenemos un margen ahí que nos dio don Gabriel. Pero bueno, veamos el capítulo 14 de Zacarías para que vean que a esas personas a quien Dios les abre la salvación, como nos la está abriendo a nosotros ahora, cuando Jesucristo regrese, todo el que quiera ser salvo va a tener que empezar a guardar todas las fiestas que nosotros estamos guardando ahora. Entonces ahora vamos a explicar por qué Dios lo exige. Y es una historia hermosísima que tal vez algunos han escuchado. Yo lo llamo una historia de amor en 7 capítulos. Cómo Dios diseñó ese plan de dar vida eterna antes del principio de los siglos, antes de que hubiera planetas, antes de que hubiera materia, cuando únicamente los que eran eternos existían, concibió un plan. Y ese plan está reflejado en el orden de esas fiestas, hermanos. Y todo el que quiera ser salvo las tiene que guardar. Y cuando Cristo vuelva, como Él no murió solamente por nuestros pecados, sino por los del mundo entero, su sacrificio tiene 2 fases. La primera está representada en el Cordero Pascual, y fíjense, hermosamente se armoniza con el hecho de que en Egipto los primogénitos fueron los que Dios salvó por la sangre del Cordero. Eran únicamente los primogénitos de cada familia. Hoy en día, Dios únicamente está llamando los que van a ser primogénitos, cuyo destino es ser la esposa de Cristo. Un privilegio absolutamente indescriptible. Entonces, Él ahora está llamando únicamente a los que van a ser primogénitos. Y tienen que guardar estas fiestas para poder estar y entrar a esa categoría de ser seres divinos y de ser la esposa de Cristo. Entonces, hermanos, en el capítulo 14 vemos de Zacarías de que Dios le va a imponer también al mundo entero lo que nosotros estamos guardando ahora. Todos lo van a tener que guardar. Y el que no lo guarde le viene plaga, y ustedes conocen bien las escrituras, pero leámoslas, hermanos queridos, para ponernos bien en este contexto. En el capítulo 14 de Zacarías, versículo 16, y fíjense que aquí se describe el retorno de Cristo y cómo sus pies se pondrán sobre el monte de los olivos. ¿Recuerdan cuando Jesucristo ascendió a los cielos, que los discípulos se quedaron mirando, se les aparecieron 2 ángeles y les dijeron, ese que habéis visto ir, va a volver, así como se fue. ¿A dónde va a volver? ¿De dónde salió? Del monte de los olivos. Y ahí va a volver. Miren ustedes aquí, en el capítulo 14, versículo 4 de Zacarías, para que vean la precisión de la palabra de Dios.
Es precisa, es matemática, hermanos. 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Sabemos que está al oriente, donde Jesucristo pronunció las famosas profecías del monte de los olivos. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. ¿Qué quiere decir eso? Que esa profecía todavía no se ha cumplido. El monte de los olivos ahí está, enterito, no se ha dividido todavía por la mitad. Cuando Cristo vuelva se va a abrir, y esa va a ser tal vez el terreno de batalla de la última batalla, en que el mundo entero viene a rechazar al verdadero Cristo y van a ser derrotados. Y al otro día Dios encerrará a Satanás y quitará el velo que envuelve a todas las naciones, y entonces lo van a reconocer que era el verdadero Mesías, el que vino a morir por cada ser humano. Y por eso empezarán a los 5 días, se inicia esta fiesta, y ya sin el engaño satánico que penetra la atmósfera terrestre desde Adán y Eva, será eliminado, y van a reconocer al verdadero Jesús, y subirán de año en año a Jerusalén a guardar la fiesta de los tabernáculos. Y veámoslo aquí entonces, hermanos, en el capítulo 14 de Zacarías, como todos los pueblos van a atender. Versículo 16, aquí está, 14:16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén. Recuerde que Jerusalén se va a convertir en la piedra que va a hacer temblar al mundo entero. Y cada cosa que ocurre ahí, el señor Trump está acelerando las cosas. El hecho de que haya declarado a Jerusalén como capital oficial de Israel y ya haya pasado la embajada de Estados Unidos allá. Yo digo, hay mucho que decir, señor Trump, yo a respetar no va a haber mucho comentario, pero hay cosas que hace que tienen mucho significado, hermano, y sobre eso podríamos hacer otro estudio. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos. ¿Quién es este Eterno de los ejércitos aquí? Jesucristo, quien va a reinar sobre toda la tierra. Porque, ¿quién lo dice aquí? El Eterno será Rey sobre toda la tierra, y Jesucristo es el que va a ser Rey. O sea que aquí se está refiriendo a Jesucristo, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Eterno de los ejércitos, y que viene a reinar sobre el mundo entero, un gobierno mundial, capital de Jerusalén, no vendrá sobre ellos lluvia. O sea que Dios sabe cómo manejar las multitudes. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Eterno herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y esto se aplica a nosotros hoy. El que sabe esto, como lo sabemos nosotros, hermanos, y descuida el venir a la fiesta, no le va a ir muy bien, porque está rechazando bendiciones de Dios, no está cumpliendo con los requisitos para entrar en la familia divina. Y ahora, apenas, esto es la introducción apenas, oye, te han empezado el sermón. Vamos a almorzar tarde hoy, hermanos. Bueno, en todo caso, que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Oiga, versículo 19, miren lo serio que es este asunto, hermanos. Y por eso, como lo explicó el señor Weston anoche, uno muestra verdaderamente su interés en estar en esa fiesta, guardando el segundo diezmo todo el año. Si no guarda el segundo diezmo todo el año, no puede verdaderamente, si no ha sido honrado, estar en la fiesta. Luego, no le es tan importante el reino de Dios, que no se sacrifica en guardar, aunque sea muy poquito, en ser fiel en lo poco. Dios mira con qué actitud la gente lo hace. Y los que son fieles en lo poco son bendecidos. Siempre hemos visto en la iglesia la gente que obedece, Dios la bendice. Pero es una cuestión de fe, porque uno no ve el resultado de inmediato. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y sin fe no se puede agradar a Dios. Y la gente que no guarda el segundo diezmo le falta fe. Y no pueden agradar a Dios porque no pueden cumplir con todos los requisitos que Dios nos da, con la gran
bendición, perdone la redundancia, de bendecirnos si le obedecemos. O sea que dice aquí, y herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Versículo 19, esta será la pena del pecado de Egipto. Pecado es transgresión de la ley. Dios ya les habrá explicado, tienen que subir a la fiesta. Para los egipcios va a ser muy difícil decir, vamos a ir a celebrar una fiesta judía, cuando ustedes saben cuántas guerras ha habido entre Israel y Egipto, hermanos. Y sin embargo van a tener que obedecer. Y Dios, Jesucristo, como Rey de Reyes, va a tener la autoridad suprema para hacerlos venir amorosamente, pero les va a hacer sentir, les va a tallar y van a tener que venir. Y esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea, es un pecado cuando uno sabe, y si no sabe también es pecado, pero es por ignorancia. Como dice la Escritura, el que sabiendo la voluntad de su Señor no se preparó, recibirá muchos azotes. El que sin saberla hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos, pero lo recibe, porque un pecado por ignorancia no deja de ser pecado, tal como lo dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Entonces, vamos a empezar ahora, si puedo. Volvamos. Vamos a Éxodo 31. Éxodo 31, una vez más. Entonces, dice, versículo 13, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. ¿Qué significa santificar? Que os aparto. No que Jesucristo oró no para que nos sacara Dios del mundo, sino para que nos librara del mal. Y uno se libra del mal cuando obedece la ley de Dios aún estando en el mundo. Se convierte en luz para el mundo sin ser parte del mundo. Yo soy el Eterno que os santifico. Ahora bien, hay muchos grupos, y no quiero mencionarlos, y no son muchos, que guardan el sábado. Pero ¿cuántos hay que guardan los 7 sábados anuales? Aún hay gente que es la era de Sardis. La mayoría de ellos ya han perdido este conocimiento. Y por eso hay unos pocos que andan con Dios en vestiduras blancas. Algunos de ellos están perdiendo la oportunidad porque Dios les dice, tienes nombre de quien vive, pero estás muerto. O sea, no están obedeciendo el mandamiento de Dios de guardar las fiestas. Y guardan 3. ¿Y eso qué? Con trabajo. La Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Pero son 7. Y como les dije, el número 7 es un número, no se los dije, pero usted lo sabe, representa algo completo. Y Dios designó 7 fiestas, 7 capítulos. Y vamos a ver que es una historia de amor, hermano, fascinante, fascinante. Entonces Dios nos santifica, nos aparta. ¿Cuánta gente hay en Colombia guardando la fiesta de los tabernáculos? Los que están aquí. ¿Cuántos habitantes hay en este país, hermanos? ¿Cuántos hay en Argentina? Gente muy poca. No nos podemos jactar porque nosotros no nos abrimos los ojos nosotros mismos. Fue Dios el que nos llamó. Y debemos eterna gratitud y humildad porque hay gente que es mejor que nosotros en muchos aspectos, hermanos. Nunca creerse uno que yo soy mejor que los demás porque ya es orgullo y Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Luego, esto es lo que nos distingue del resto del mundo como la futura esposa de Cristo. Los primogénitos, unos pocos. Los primogénitos son los primeros frutos y algunos de ustedes han trabajado en el campo. Ustedes no saben, cuando un árbol produce fruto, siempre hay unos cuantos que se maduran primero y son muy pocos comparados con el resto de la cosecha. Lo mismo cuando se cosecha el trigo o se cosecha la cebada, primero son unas pocas espigas que se maduran y Jesucristo es representado por la cebada, que es la primera cosecha en madurarse en la Tierra Santa, y Él fue el primero de las primicias. Todo cuadra, hermano, son 3 cosechas. El apóstol Pablo dice en Romanos, en Colosenses, todos serán vivificados, o sea, Dios prometió vida eterna para todo el mundo, pero cada uno en su debido orden, lo que el mundo no entiende. Dios ahora está trabajando con nosotros para que recibamos
ya tenemos la simiente de la vida eterna, si hemos sido bautizados, si hemos recibido el Espíritu, sí, perseveramos hasta el fin. Son los primeros que van a ser vivificados después de Cristo. Por eso se llama el primogénito de los muertos. El primero que nació de nuevo con un cuerpo glorioso, como el que tenía antes de que el mundo fuese. Y nosotros resucitaremos, si perseveramos hasta el fin, cuando suene la séptima trompeta, con un cuerpo semejante al de la gloria del Padre que nos engendró, así como un hijo se parece al Padre. ¿Ustedes ven a Ariel? Se parece a mí. Claro que yo soy feíto comparado con él, pero de todos modos es mi hijo. Y en algo nos parecemos. Como dice por ahí la canción, mis queridos hermanos, si Dios el Padre nos engendra con una simiente que es de eternidad, entonces, cuando nazcamos nos vamos a parecer a Él. Tanto que dice la Escritura, en el capítulo 13 de Mateo, cuando Jesucristo explica la parábola de la cizaña del campo, que dice que los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los justos. ¿Cómo brilló el rostro de Cristo cuando se transformó? Se transfiguró en el monte, como el sol. Él tendrá mayor resplandor que nosotros, pero nosotros seremos de la misma especie. Esa es la esencia del Evangelio. Por eso la doctrina de la Trinidad es un dogma tan fuerte en el falso cristianismo, porque bloquea por completo el sentido profundo de que Dios engendra hijos por medio del Espíritu, y que el Espíritu no es una persona, sino que es el poder que emana de Dios, el poder con el cual creó el universo y el poder con el cual puede engendrar hijos, y le da el Espíritu Santo a los que le obedecen y los convierte en herederos de la vida eterna y del universo entero. Así, hermanos, que esa doctrina es fatal y está metida hasta la médula, no solo en el mundo católico, sino en todas las hijas de la madre católica. Todos los grupos protestantes creen en la Trinidad, tienen completamente bloqueada la visión de lo que es la esencia del Evangelio, el misterio que Cristo vino a revelar, que Dios prometió vida eterna. ¿Y cómo la transmite? Por medio del Espíritu Santo, que es la simiente de Dios el Padre. Y a los que venzan serán seres gloriosos como Él. Esa es la esencia del Evangelio, y queda bloqueada cuando le dicen a ustedes que el Espíritu Santo es una persona. Si el Espíritu Santo fuera una persona, entonces el papá de Jesucristo, porque el ángel le dijo a José: mira, no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Si el Espíritu Santo fuera una persona, Él fue el que engendró a Jesucristo, y Jesucristo jamás lo llamó Padre, porque fue el Espíritu, fue la simiente de Dios el Padre la que fecundó a María, y Jesucristo fue engendrado y recibió el Espíritu Santo desde el momento en que empezó a existir como un nuevo ser en el vientre de María. ¿Cómo fue engendrado? Por el Espíritu Santo, por el poder del Padre, por la simiente de la vida eterna. Y la palabra es simiente. En 1 Juan 3, el esperma, que puede escandalizar al mundo entero. Pero Dios el Padre es el creador, nosotros somos a imagen de Él. Y así como nosotros nos reproducimos, Dios se está reproduciendo y quiere una familia de la misma especie de Él para hacer todo en todos. Ese es el plan de Dios. Primero con los primogénitos y luego con el mundo entero. Y eso está revelado en las fiestas. Los que no lo guardan no lo entienden. Entonces, ¿cómo empieza esta historia de amor? Primero que todo, recordemos que Dios es amor. Entonces el plan que Él tiene es nacido del amor. Veámoslo en 1 Juan, capítulo 4, dejando que la Biblia se interprete a sí misma. 1 Juan, epístola de Juan, capítulo 4, veámoslo aquí, versículo 8. El que no ama, y ahora vamos a ver qué es amar. Amar no es un sentimiento así muy profundo, romántico. Es parte de él, pero no es todo. La esencia del amor, ustedes bien saben cuál es. La vamos a ver en un momento. 4:8 de 1 Juan. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces vamos a ver que es la razón por la cual estamos nosotros aquí hoy.
hace parte de una historia de amor que Dios concibió desde antes del principio de los siglos. El proceso por medio del cual iba a transmitir su vida eterna. Iba a tener hijos, cuyo primogénito era el Verbo que nos redimió. Iba a tener una familia. Dios inventó el concepto de familia mucho antes de crear a Adán y Eva. Dios fue el que inventó el concepto de familia. Entre Él y Jesucristo hicieron un plan, y Él iba a ser el Padre, y Jesucristo iba a ser el primogénito de los muertos. O sea que esto es grandioso. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y veámoslo corroborado en el versículo 16. 4:16 de la primera epístola de Juan. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Se ve siempre esa intimidad profunda. Jesucristo dijo: el que guarda mi palabra, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El cuerpo de una persona que obedece a Dios después de un llamamiento de Dios se convierte en templo del Espíritu Santo, de la presencia de Dios el Padre y de Jesucristo, hermano. Son cosas que uno no alcanza a comprender en su total magnitud. Entonces vemos que Dios es amor. ¿Cómo empieza el plan de Dios? Ustedes bien lo saben. Empieza con la celebración de la Pascua. Es la primera fiesta que celebramos. Y el que no celebre la fiesta de la Pascua, hermanos, y esté preparado para celebrarla, su corazón haya sido circuncidado, porque Jesucristo no vino a abolir la ley. Recuerden que en el libro del Éxodo dice claramente que todo el que fuera a participar de la Pascua física, que era un cordero inmolado, cuya sangre se iba a poner en los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte no fuera a entrar a matar a los primogénitos. Entonces, se me perdió la onda, pero bueno, ya vamos para allá. La Pascua es el primer capítulo de una historia de amor. Jesucristo se convirtió en ese Cordero Pascual. ¿Y cómo se convirtió en Cordero Pascual? Veamos, mis queridos hermanos, recuerden que la sangre de ese Cordero tenía que salir toda, y tenían que ponerla en los dinteles de la entrada de la casa para mostrar que estaba protegida por esa sangre. Y Dios estaba viendo ahí, de antemano, Dios llama las cosas que no son como si fueran. Les estoy dando versículos que confirman todo lo que les digo. Ese Cordero que salvó a los primogénitos de Egipto era figura de Jesucristo, que iba a venir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ese Cordero le salvó la vida a los primogénitos. Y el Cordero Pascual, que es Jesucristo, es el que nos está salvando la vida a nosotros ahora, si perseveramos hasta el fin. Y luego salvará al mundo entero. Y yo lo expliqué. ¿Cuántos de ustedes vieron el sermón que les di el día de expiación? A ver, unos cuantos. Y otros cuantos no las vieron. O sea, el macho cabrío representa la segunda fase del mismo sacrificio. Con un solo sacrificio Jesucristo salvó al género humano, pero cada uno en su debido orden. Primero las primicias, que somos nosotros, y luego el mundo entero, que lo vamos a celebrar de antemano en la fiesta de los tabernáculos, cuando Jesucristo le abre la salvación a todos los que queden vivos después de la tercera guerra mundial, y cuando terminen los 1000 años, resucita a todos los que hayan vivido y que jamás conocieron este camino, y les ofrecerá también la vida eterna, para que también ellos reciban esa herencia que Dios concibió antes del principio de los siglos. Y Dios, el Padre, sea todo en todos. Perfecta armonía universal, hermanos. Por eso ahora estamos siendo probados a ver cómo manejamos este llamamiento, si lo tomamos verdaderamente en serio. Entonces, ¿por qué es la Pascua una manifestación de amor? ¿Cómo se inicia este capítulo de amor? Veámoslo en el Evangelio de Juan, mis queridos hermanos, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, dice lo siguiente. En el versículo 13 dice, Evangelio de Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor, y Dios es amor, que
que uno ponga su vida por sus amigos. Ahí empieza el primer capítulo de amor. Jesucristo puso su vida por sus amigos. ¿Dónde está la vida? Y ahora les hablo de otra, para que ustedes vean cómo entran las falsas doctrinas. El gnosticismo niega que Jesucristo era un ser humano de carne y hueso. Ellos no pueden comprender porque se basan en las premisas de la filosofía griega de Platón y de quien él la haya heredado, que al principio uno va a ver, y eso viene del diablo, de Satanás, convertido en un intelectualismo que impresiona mucho, pero que es un gran engaño. Y Dios a ellos les oculta la verdad. Jesucristo se alegró en el Espíritu y dijo: Padre, te alabo porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Ellos nunca entendieron este misterio, hermano. Entonces, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y los gnósticos creían que Jesús era el ser humano y el Cristo era un ser divino, y que eran dos distintos. Por eso el apóstol Juan dice: el que no cree que Jesús es el Cristo, ese es el anticristo. ¿Por qué es importante eso? Y los voy a leer también, primer capítulo de Juan, ya que vimos que el mayor amor es que uno ponga su vida. ¿Qué significa eso? El Evangelio de Juan, capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice: en el principio era el Verbo. O sea, ¿qué quiere decir? Que existía antes del principio, luego no tuvo principio, luego es eterno, y es Yahvé, como ya se los expliqué. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Este se convirtió en Dios el Padre, y el Verbo era Dios. Entonces son dos seres, el Verbo y Dios. Pero Jesucristo lo aclaró. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. El Padre y yo uno somos. Esa unidad perfecta, esa identificación perfecta del Hijo sometido al Padre, pero con amor, y del Padre que es el supremo ser y que gobierna con amor, que no puede negarse a sí mismo. Si Él es amor, todo lo que hace tiene que ser por amor. Y miren lo que dice: y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. Y hay quienes ocultan esto y lo ponen en minúscula y le ponen un artículo. Era un Dios que puede ser un demonio. En la Biblia, hermanos, se puede interpretar así, que es negar la salvación. Y tristemente hay muchos millones de gente completamente engañada. Ahora miren lo que dice el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Aquel Verbo fue hecho carne. Luego Dios se convirtió en un ser humano. El Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne. La Biblia no da lugar a otra cosa. Pero el famoso gnosticismo mete sus filosofías y trata de explicar que Jesús era uno, que nació de María, que era un hombre muy bueno, y que el Cristo bajó sobre Jesús cuando Juan vio la palomita que bajaba, y que ahí fue cuando el Cristo llegó a Jesús. Cuando la Biblia dice que lo engendrado en María fue por el Espíritu Santo, quiere decir que Jesucristo recibió el Espíritu Santo desde el momento en que empezó a existir, desde que Dios el Padre con su poder mandó su Espíritu al vientre de María y empezó Jesucristo a existir. Ahí ya tenía el Espíritu Santo. Él no lo recibió cuando Juan lo bautizó. Entonces ven ustedes, cuando uno sigue la Biblia, no se deja engañar, pero el engaño cunde por todos lados, y sin eso no hay salvación. Porque para que haya redención tiene que haber derramamiento de sangre. Y miren ustedes, ¿dónde está la vida? Fíjense como toda la Biblia se explica ella misma, hermanos. Ese es un privilegio que tiene la iglesia de Dios, poder entender y discernir todo esto. Miren el libro de Levítico capítulo 17, hermanos queridos. Capítulo 17 del libro de Levítico dice en el versículo 11. Levítico 17:11, como les digo, yo a usted no les hago ninguna afirmación sin respaldarla con la palabra de Dios. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Luego, si el Verbo se hizo carne, su vida estaba en la sangre. Se hizo un cuerpo, un ser humano. Y entonces, miren cómo, y un poco más abajo se repite otra vez el versículo 14, miren ustedes, dos testigos, 17:14, porque la vida de toda carne en su sangre está. La vida de toda carne. Y aquí leímos aquel Verbo que se declara como Dios, en el primer versículo, se hizo carne.
Quiere decir que dejó esa vida eterna que tenía y se convirtió en un ser mortal como nosotros, pero tenía la simiente de la eternidad en él. O sea que el Padre lo podía resucitar por esa simiente que puso en él desde que fue engendrado en el vientre de María. Lo que diga lo contrario es la doctrina del anticristo, porque si Jesucristo no era Dios y no era carne, no tenemos redentor. Y no hay mayor amor que el dar la vida por los que uno ama, por sus amigos. Luego ustedes ven ahí respaldado en la Biblia lo importante que es entender todos estos principios, hermanos. Porque también dicen los gnósticos que cuando Jesús iba con la cruz a cuestas, cuando ya iba a llegar allá al Gólgota donde fue crucificado, el Cristo salió de él y el que murió fue Jesús. Luego no tenemos redentor. Porque ese Jesús es un ser humano que nació de María, no fue el que nos creó. Los méritos de él no pueden pagar por los pecados del mundo entero. ¿Ven ustedes cómo entra sigilosamente el engaño? Ese es el gnosticismo, hermanos. O sea que el Verbo, que era Dios, se hizo carne con la vida en la sangre para poder redimirnos. Dios es amor, como también lo citó Augusto. Veámoslo aquí, Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios es amor, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, lo dio, y porque era necesario que la vida estuviera en la sangre de Jesucristo. Porque era necesario que la vida estuviera en su sangre. Todo esto se puede hacer tanto, hermano. Miren este capítulo de Isaías, capítulo 53, y ahí van a ver ustedes la razón por la cual era importantísimo que la vida estuviera en su sangre. En el capítulo 53, versículo 12 de Isaías: por tanto, 53, 12, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Luego murió cuando la vida salió, se desangró, murió, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora, ¿por qué era necesario que derramara la sangre? Porque Dios tiene leyes. Dice que la paga del pecado es muerte. Y la ley de Dios no puede ser alterada, mis queridos hermanos. Y en el libro de Hebreos, vean ustedes la razón por la cual era necesario que ese cordero, que Jesucristo vino a ser ese cordero, derramara su sangre. Mírenlo en el capítulo 9 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Miren lo que dice. Versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y la ley no puede ser cambiada. La ley de Dios es eterna. Salmo 111. Todo lo que se ha dicho lo he respaldado con la Biblia, hermanos. La ley de Dios es eterna. Y luego dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahí lo tienen. Entonces por eso Él es el Redentor, porque Él derramó su sangre hasta la muerte. Y la vida que Él tenía estaba en la sangre y estuvo muerto 3 días y 3 noches, mis queridos hermanos. Entonces esa es la primera muestra de amor. Dar uno la vida, dar uno la sangre hasta la muerte por los que ama. Y así lo explicó Jesucristo. Entonces, para uno poder entrar en el reino de Dios, tiene que aceptar esa sangre que es la única que nos puede redimir. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Yo puedo derramar mi sangre, pues estoy pagando por mis propios pecados, pero no hay vida eterna después de eso. Ya pagué, la paga del pecado es muerte. Fíjense la lógica de la Biblia. Tenía que haber alguien que fuera un cordero inocente que pagara por nosotros y Dios contaba eso como pago de nosotros. Por eso Aarón, el día de la expiación, tenía que llevar un becerro para que el becerro muriera por él. Ese becerro no era sino figura del futuro sacrificio de Cristo, mis queridos hermanos. O sea que Dios así nos enseña muchas cosas, hermanos. Entonces, el primer capítulo es la Pascua, es el amor. Cristo derrama su sangre, la mayor muestra de amor, primero por los primogénitos, que somos nosotros, hermanos. Ahora, Él derrama su sangre por nosotros, que es la mayor prueba de amor que puede haber, que alguien dé su vida por otra persona. Los convierten en héroes con mucha razón. Un agente de policía en París hace poco, una dama fue secuestrada por un terrorista en un centro comercial
y el agente de policía le habló por el altoparlante al que la tenía como rehén y le dijo: déjela a ella, yo voy en lugar de ella. Eso ocurrió hace unos meses en París. El terrorista hicieron el intercambio y el agente de policía fue y se entregó, y a la chica la dejaron ir, y el terrorista mató al agente de policía. Ahí tiene usted un ejemplo ocurrido recientemente de lo que Cristo hizo por nosotros, y no solo por una persona, sino por toda la humanidad. Se entregó para poder redimirnos. Sin derramamiento de sangre no hay redención. Entonces, el primer capítulo es la mayor prueba de amor que Dios hizo por nosotros, sin nosotros siquiera entender, y estábamos todavía muertos en los pecados cuando Él murió por nosotros. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es el segundo capítulo? ¿Cuál es el segundo capítulo? Cuando uno llega a entender por qué Dios lo llama y le abre la mente de que Jesucristo, siendo Dios, se hizo carne, de manera que la vida estaba en su sangre, y de manera que la derramó hasta la última gota para rescatarme a mí, dándome la mayor prueba de amor cuando yo todavía era pecador. Él murió mucho antes de que naciéramos nosotros. Ya había pagado por nosotros, hermanos. Entonces, ¿cómo se responde a semejante amor? Que sigue inmediatamente después de la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, que es la fiesta de los panes sin levadura. Quiere decir, yo saco la levadura de mi vida, porque yo no quiero seguir causando lo que causó la muerte de mi Redentor. Luego, esa muestra de amor se recibe una respuesta, que es otra acción de amor, que es dejar de pecar, arrepentirse, reconocer que hemos ofendido, que somos indignos de la sangre de Dios mismo hecho carne, y no queremos seguir causando. Por eso es tan importante entender esto, porque hay gente que toma la ley a la ligera, y aún estando en la iglesia, muchos siguen fornicando, o son adictos a la pornografía, o beben demasiado, o fuman, y siguen profanando este templo que Él rescató con su sangre. Entonces, por eso hay que tomarlo tan en serio. Entonces, los panes sin levadura es la respuesta de la esposa, que dice: si Él murió para rescatarme a mí, entonces yo voy a obedecer. ¿Y qué es obedecer? Mírenlo, para que vean ustedes la hermosura de la Biblia. Juan 14:15. ¿Cuál es la respuesta a la mayor muestra de amor? Que la sangre derramada de Cristo es que yo empiece a obedecer, porque no quiero seguir causando o produciendo lo que causó la muerte del que me redimió. Por eso, cuando uno tiene esto claro en la mente, uno le ayuda a ser fiel en lo poco y a perseverar hasta el fin, porque toma en serio este camino y se da cuenta que si uno llega a despreciar esa sangre y a pisotear esa sangre con la cual fuimos santificados y apartados del mundo, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es muy serio. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios el Padre vio a su Hijo derramar hasta la última gota, como lo testificó el apóstol Juan cuando dijo que salió, cuando fue atravesado con la lanza, sangre y agua. No quedaba ni una gota de sangre, toda la derramó. El mayor acto de amor. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Señor, ¿qué hacemos? ¿Y qué dice aquí? Jesucristo nos da la respuesta. 14:15, ahí la tienen. Lo que niega el falso cristianismo, que la ley no hay que obedecerla. Solo el amor, un mero sentimiento, si no está respaldado por la acción, si no está respaldado por un cambio radical en nuestra manera de pensar y de vivir y de hablar, hermanos, no es válido. El amor tiene que ser demostrado con hechos. Y fíjense lo que Cristo dice. 14:15 de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Panes sin levadura. Respuesta de amor al primer acto de amor. Esta es una historia de amor, hermanos. Y el mundo cristiano niega que la ley de Dios es pesada. Jesucristo dice: mi yugo es suave y mi carga ligera. No entienden. No les ha Dios abierto la mente. Y fíjense, como si fuera poco, 14:20, 14:21, el mismo capítulo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Por qué murió Cristo? Para redimirnos de nuestros pecados. Una vez que uno acepta ese sacrificio, uno no sigue en esa vida de pecado. No puede seguir.
es profanar la sangre del pacto al cual Dios nos ha invitado a ser parte, que es un pacto de sangre. ¿Por qué es un pacto de sangre? ¿Ustedes saben eso? Fíjense todo lo que hay en la Biblia, hermanos. Yo sé que ustedes muchos saben estas cosas. ¿Se acuerdan cuando Moisés, después de que Dios dio los 10 mandamientos sobre el monte, Dios habló, y no era otro que el Verbo, que después llegó a ser Jesucristo, que es nuestro Redentor? Cuando Él habló, después de haber hablado, el pacto fueron los 10 mandamientos. Y Moisés sacrificó animales que eran figura del futuro sacrificio de Cristo, y la mitad de la sangre la virtió sobre el altar. Ese fue el sacrificio de Cristo, que fue vertido en la presencia de Dios el Padre, como testimonio de que estaba pagando por todo ser humano que se arrepienta. Pero el resto de la sangre, la otra mitad, porque un pacto es un acuerdo entre dos, cogió y la regó sobre el pueblo, a todo el pueblo lo salpicó con sangre. Esta es la sangre del pacto. Es lo mismo. Hoy en día, ¿qué quiere decir? Si ustedes no respetan el pacto, ustedes pagan con su propia sangre. Si nosotros no respetamos el pacto de sangre que Jesucristo hizo, en derramarla delante del Padre para redimirnos a nosotros, y Dios nos Padre nos llama a ser parte de un acuerdo y un acto de amor en que Cristo murió, y un acuerdo y un acto de amor en que yo respondo arrepintiéndome y obedeciéndome y siendo fiel a esa ley, a ese pacto. Si lo quebranto y lo sigo quebrantando, estoy pisoteando la sangre del pacto. Y si la ley de Moisés castiga a los que infringen el primer pacto, con cuánta mayor razón Dios castigará a los que pisoteen la sangre del pacto en la cual fueron santificados. Por eso la fiesta de la Pascua nos santifica, nos aparta del mundo. Y mire, aún más, 15:10, tercer testimonio de boca de Jesucristo en el mismo contexto cuando estaba celebrando la última Pascua con sus discípulos. 15:10, ¿qué dice? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Luego, primer capítulo, la sangre derramada del Cordero, no hay mayor muestra de amor. Segundo capítulo, ¿cuál es la segunda fiesta? Panes y levadura. Yo obedezco y me arrepiento y me esfuerzo por ser fiel al que me santificó con su sangre, y no sigo cometiendo lo que causó su muerte. Y Él lo dice claramente: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y fíjense lo corroborado aún más. Y yo no sé cómo, bueno, Dios no les ha abierto los ojos, pero cómo los predicadores se pasan por encima de estas escrituras tan obvias, hermanos. Primera Juan 5:3. Primera Juan 5:3. Primera Juan 5:3, que dice: pues este es el amor a Dios. O sea, la fiesta de los panes sin levadura. Sacar el orgullo de nuestra vida, lo que nos infla, que fue el primer pecado, y todo lo demás. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Dios no nos está imponiendo una carga que no podamos llevar, y nos da su Espíritu para ayudarnos a llevarla. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Qué hermoso. Y fíjense aún más, Juan vuelve y lo repite, y en la segunda epístola, que es tan cortita, ahí la tienen, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Quién puede negar esto, hermano? La lógica es absolutamente aplastante. Y sin embargo la ceguera es tal en el falso cristianismo que no lo entienden. Y no podemos juzgarlos tampoco, porque si Dios nos ha abierto la mente a nosotros, a ellos también se les va a abrir a su debido tiempo. Pero sí nos sirve para apreciar lo que hemos recibido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien se arrepiente y participa de la Pascua, entra en un pacto matrimonial con el Cordero. Un pacto de amor. Esa va a ser la futura esposa del Cordero, porque entró en un pacto de vida o muerte. Como es un pacto entre hombre y mujer, recuerden que el adulterio era castigado con muerte. Y por eso cuando uno empieza a entender eso, se da cuenta de la gravedad del adulterio, de la gravedad de la fornicación. Son actos de infidelidad al que derramó hasta la última gota de sangre para rescatarnos del pecado
y para que recibiéramos el Espíritu Santo y lo activemos, y la disciplina que existe, que exige de activarlo a diario, de echarle el aceite. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. ¿Cómo puedo yo mirar cada día el camino en que debo andar si no estoy alumbrando, alimentando con el aceite del Espíritu, el Espíritu Santo que está en nosotros, hermanos? Fíjense, todo está perfectamente armonizado. Si una persona ama a Dios, mantiene un contacto continuo con Él y con su palabra para que se convierta en lumbrera a su camino. Entonces, una vez más, capítulo 5, versículo 3 de la primera epístola de Juan, pues este es el amor. Yo les dije que esto era una historia de amor. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahí lo tienen. Esa es la segunda parte, el segundo capítulo. Y tenemos que demostrarlo con hechos, no solo con lo que hacemos, sino con lo que pensamos. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque el pecado empieza aquí, hermano. Por eso a Aarón se le ponía una diadema de oro, y aquí al frente escrito en el oro, impreso en el metal, santidad al eterno. ¿Qué es santidad? Obediencia. Luego cada pensamiento tiene que ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. No es únicamente el hecho de cometer el acto de adulterio o de fornicación, sino el concebirlo acá. Y ahí tiene que ser eliminado, en la raíz misma. No darle lugar a que se convierta, ya se convierte en transgresiones, que mira a una mujer para codiciarla y ya adulteró con ella en el corazón. Es un mandamiento bastante serio, pero Dios, Jesucristo lo dice porque Él sabía que nos iba a dar un poder grande para poder cumplirlo, que normalmente un ser humano no puede, pero Dios nos dio el poder para hacerlo. Entonces el segundo capítulo es los panes sin levadura. Es como la esposa le responde al esposo que la está llamando para ser su esposa, y recuerde que esa sangre fue la dote que Jesucristo pagó. Y todo joven de Israel que se enamoraba con una chica tenía que pagar una dote de 50 piezas de plata al padre de esa joven. Y Jesucristo que le pagó al padre con su sangre la dote que había que pagar por su esposa para rescatarla del pecado. Tenemos que respetar eso, hermanos. Él pagó la dote. Acuérdese del rey David, cuando acababa apenas de empezar el servicio con Saúl. Y Saúl se quería deshacer de él, y Mical, la hija de Saúl, amaba a David, y Saúl quería deshacerse de David. Y miramos la historia aquí para ver eso de la dote, que era una ley en Israel, hermanos. En la Biblia lo dice, son 50 piezas de plata, en el capítulo 22 del libro del Deuteronomio. Hay tanto que decir, hermanos. Oye, nos vamos a quedar sin almuerzo. Y apenas voy en el segundo capítulo. Ay, hermanos queridos. Bueno, esto es alimento también, acuérdense. Alimento, hermanos. Pero sigamos en el capítulo 18. Dice, capítulo 18 del primer libro de Samuel. Capítulo 18, versículo 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Versículo 22. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. David, pues Saúl estaba celoso, ustedes bien lo saben, de David, y le dijo, sé yerno del rey. Y fíjense lo que contestó David. Versículo 23, los criados de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, estas palabras ha dicho David. Y el versículo 25 dice, Saúl dijo, decida David, el rey no desea la dote. O sea, para él casarse con la hija del rey, tenía que pagar 50 piezas de plata para mostrar cuán preciosa era esa hija. Y era para mostrar a un joven que se quiere casar, que también va a ser un proveedor y que es capaz de trabajar y de producir para sostener a esta esposa que Dios le va a dar. Todo hay una lección profunda en todo esto. Entonces saben que David le impuso otra dote, era matar 100 filisteos. David fue y mató 200 y se casó con esta, debía ser una mujer hermosa, Mical, y pagó la dote.
Ahora, ¿cómo pagó la dote de Jesucristo por nosotros? ¿Saben dónde está eso? Primera epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 18. Vean ustedes la hermosura de esta palabra de Dios, hermanos. Primera Pedro, capítulo 1. Primera Pedro, capítulo 1 y versículo 18. Aquí está. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, nos sacó Dios del mundo, nos santificó, nos apartó. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, que era la forma de pagar una dote por la esposa, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, Él pagó con su propia sangre, mostrando la máxima muestra de amor por los que habían de ser su esposa, los primogénitos. Por eso es tan grave pisotear esa sangre, hermanos queridos. Y entonces Él pagó una dote por nosotros. Entonces después, claro, Dios nos llama y entramos en ese pacto con Él, demostrando con la respuesta de amor, que es la obediencia a los mandamientos, repetida una y otra vez en la Escritura. Este es el amor, es el segundo capítulo de amor. ¿Y cuál es el tercero? El tercero es que cuando se ha producido ese fruto de parte de la esposa, se llega a lo que conocemos como la fiesta. ¿Cuál es la tercera? Pentecostés. ¿Qué ocurre en Pentecostés? En Pentecostés, en el antiguo pacto, Dios dio su ley sobre el monte Sinaí y la escribió en tablas de piedra. En el nuevo pacto, Dios da su ley y la escribe en tablas de carne del corazón, intimidad profunda, y en la mente de los que reciban y son lavados por esa sangre y empiecen a obedecer. Dios da el Espíritu a los que le obedecen, a los que están cumpliendo el significado de la fiesta de panes sin levadura, y se formaliza el documento matrimonial. Son los 10 mandamientos escritos dentro de nosotros, hermanos. Ese es un acto de amor. Jesucristo, ¿cómo lo llaman? El cantar de los cantares, para que vean ustedes cuán hermoso es esto, hermanos. Ese Espíritu de Dios entra en nosotros y se convierte en nuestro cuerpo en templo del Espíritu, y entramos en una relación íntima. Todavía no es el matrimonio completo. En la cultura hebrea y en la cultura bíblica, primero se llevaba a cabo una ceremonia. Primero el joven pagaba la deuda, pagaba la dote. Segundo, la joven ya estaba reservada para él. Ya no iba a ser otro joven, no podía ya dar la dote por ella. Ya estaba entregada al que había pagado la dote. Así somos nosotros. Y ella tenía que mantenerse fiel. Manteniéndose fiel, entonces se entra en el documento oficial, que es cuando ya se escribe la ley, que es el pacto, en la mente y en el corazón, en lo profundo de nuestro ser, porque ha sido lavado por la sangre del Cordero. Ya Dios nos da su Espíritu, hemos sido purificados, y ese acto de amor es que Dios pone su Espíritu y escribe su ley en la mente y en el corazón. Y fíjense cómo Dios lo describe, capítulo 8 del Cantar de los Cantares, versículo 6. Capítulo 8, versículo 6 del Cantar de los Cantares: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Y Cristo murió para demostrar su amor. Duros como el Seol los celos. Por eso dice, cuando uno pisotea esa sangre, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios es paciente y sabe que uno va a volver a cometer errores, pero si la persona persevera en seguirlos cometiendo, está pisoteando esa sangre. Dice, fuertes como el Seol, los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar este amor, ni lo ahogarán los ríos. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón. ¿Cómo transmite Dios el Espíritu? En una forma de un sello. Al parecer ese sello tiene escritas ahí las leyes de Dios y se aplica al corazón. Mírenlo en la segunda epístola a los Corintios, cómo se formaliza. Ya no hay vuelta atrás. Una vez que la fiesta de Pentecostés representa cuando ese documento
oficial entre el esposo y la esposa. Ya entra a ser parte interna nuestra. Ya no hay vuelta atrás. Porque para poder estar escrito ahí, el templo tuvo que ser purificado con la sangre de Cristo. Y entramos en ese pacto, de manera que si yo infringo esas leyes y las sigo infringiendo, me hago culpable de la sangre de Cristo y tengo que pagar con la mía. Si persevero hasta el fin, seremos vencedores y entraremos. Fíjense que Pentecostés significa cuando Dios engendra. Y ese espíritu con el que Dios engendra, fíjense ustedes cómo aparece en la palabra de Dios. Segunda epístola a los Corintios, hermanos, capítulo 11. Segunda epístola a los Corintios, no, capítulo 1. ¿Qué dice? Capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21, segunda epístola a los Corintios. Miren lo que dice aquí. El que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió, o sea, el que nos dio el Espíritu, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Por eso dice, ponme como un sello sobre tu corazón, manténme presente y camina conmigo hasta el fin, para que el amor verdaderamente se cumpla y llegue a las bodas del Cordero. Porque aún cuando entramos en ese pacto formal de amor, y fíjense que está confirmado aún más ese mismo sello en el capítulo 1 de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 13. Así también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, Efesios 1:3, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Guárdame como un sello sobre tu corazón. Ahí está. Y véanlo en Efesios una vez más, capítulo 4 y versículo 30. 4:30 de Efesios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo se contrista? Cuando esa presencia de Dios aquí es afectada por nuestra desobediencia. Esa desobediencia causa una tristeza en el espíritu. Y si insistimos en ella, llega un momento en que sale y ya no hay vuelta atrás. Estamos muertos 2 veces, aunque estemos vivos, hermanos. O sea, es muy importante tener eso en cuenta para entender la importancia de lo que Dios está haciendo con nosotros. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuál es ese día? El día en que suena la 7ª trompeta, que es la siguiente fiesta. Luego vamos a un capítulo de amor, pasamos al otro. La sangre derramada, el pacto, mayor muestra de amor. La obediencia a ese pacto, una muestra de amor. Este es el amor, que guardemos los mandamientos. La formalización de ese amor, la ley escrita dentro de nosotros, la cual nos comprometemos hasta la muerte a ser fieles a esa ley. Y si perseveramos hasta el fin, cuando suene la 7ª trompeta, llegan las bodas del Cordero, donde se hará plena esa unión y ese matrimonio delante de Dios el Padre, para los que hayan sido vencedores con el poder de ese Espíritu que está en nosotros. Ese es el 4º capítulo. El 5º capítulo es la fiesta de la expiación, en el cual Dios ya tiene su esposa, ya está redimida, ya hay una unión perfecta que no se puede alterar, porque el que fue fiel en lo poco, lo será en lo mucho. El que no fue fiel en lo poco, no va a estar ahí. Porque Dios sabe que el ser humano tiene libertad de escoger. Y si no ha sido fiel en lo poco, Dios no puede confiar que seamos fiel por la eternidad. Tenemos que demostrar, desde que recibimos el pacto hasta nuestra muerte, de que hemos sido fieles en lo poco a ese pacto que hemos celebrado con Dios. Entonces, el 5º capítulo es que Dios ama al mundo entero, tal como lo dice. Tanto amó Dios al mundo, que el Cordero murió no solo por nosotros, murió por el mundo entero. Mi hermano mayor, Alberto, yo sé que Dios lo ama, por eso estoy seguro de que yo lo voy a ver en el juicio del gran trono blanco. Y le voy a pedir permiso a nuestro maestro para que me permita instruirlo, para que también reciba vida eterna. Entonces el 5º capítulo es cuando la fase de cubrir los pecados del mundo entero está representada por el macho cabrío de la expiación. Cuando Cristo vuelva, quita a Satanás para que no engañe al mundo, para que todos puedan entender lo que nosotros entendimos cuando Dios nos llamó. Y Dios extiende la salvación, ese sacrificio de Cristo, al mundo entero por 1000 años.
Y la fiesta de los tabernáculos representa los 7 días de un banquete en que el mundo entero estará invitado. Cuando suban a Jerusalén a celebrar las bodas del Cordero, el banquete de las bodas del Cordero. Esa es la sexta, es la luna de miel. Y el séptimo es el día del gran trono blanco, cuando Dios extenderá no solamente a los que sobrevivan la Tercera Guerra Mundial, sino al mundo entero, para que Dios sea todo en todos y la muerte sea eliminada, y los que se arrepientan en el juicio del gran trono blanco reciban el Espíritu Santo, entren a formar parte de esa familia divina que Dios planeó siendo amor desde antes del principio de los siglos. Con esto, hermanos, tenemos la introducción, espero no haberlos cansado.